La historia de Juana de Arco es un fascinante juego de espejos, donde la fe, la política y la supervivencia institucional se entrelazan. Para entender los hilos invisibles de su juicio y ejecución, hay que mirar más allá de la herejía superficial. Aquí tienes un análisis de las fuerzas ocultas en su historia. 1. El beneficio real. La legitimidad de la corona. Más allá de ganar batallas, el beneficio que se estaba protegiendo era la validez del título de Carlos VII. Si Juana era una enviada de Dios, entonces la coronación de Carlos VII en Reims era un acto de voluntad divina. Para los ingleses y la facción de Borgoña, demostrar que Juana era una bruja o una herética no era un ataque personal contra una campesina, sino una estrategia para invalidar el derecho al trono de Carlos. Si su guía era el diablo, su reinado era ilegítimo. 2. El miedo profundo, el colapso de la mediación institucional. El secreto que aterrorizaba tanto a la Iglesia como a las monarquías era la autonomía espiritual. Juana afirmaba recibir instrucciones directamente de Dios, a través de sus voces, sin la intervención de sacerdotes, obispos o papas. El miedo. Si una campesina podía saltarse toda la jerarquía eclesiástica para dictar el destino de una nación, la estructura misma de la Iglesia Católica perdía su propósito como único puente entre Dios y el hombre. El miedo era el surgimiento de un individuo que no necesitaba la institución para validar su verdad. 3. Lo que nadie quería admitir. El pragmatismo cínico. Para no destruir su propia imagen, todas las partes evitaron admitir que Juana era simplemente una herramienta política desechable. Carlos VII evitó admitir que le debía su corona a una mujer que ahora le resultaba políticamente incómoda. Salvarla habría confirmado que su poder dependía de una hechicera o de una figura que ya no podía controlar. Prefirió el silencio para proyectar una imagen de rey que no necesita milagros dudosos. La Iglesia, Tribunal de Beauvais, no admitieron que el juicio era una farsa política financiada por los ingleses. Para mantener su imagen de defensores de la fe, necesitaban que el proceso pareciera legal y teológicamente impecable, cuando en realidad estaban ejecutando a un prisionero de guerra por orden de una potencia extranjera. Los ingleses se negaban a admitir que un adolescente los había derrotado militarmente por puro genio táctico y moral. Era mucho más fácil para su orgullo nacional atribuir sus derrotas a la magia negra que a su propia incompetencia frente a una campesina. Juana murió para que todos los demás pudieran mantener sus narrativas de poder intactas. Pasemos entonces a la segunda fase de esta historia, la metamorfosis de la imagen institucional. Cuando la Iglesia canoniza a Juana de Arco en 1920, casi 500 años después de haberla quemado como herética, no solo está haciendo justicia poética, está realizando una maniobra de relaciones públicas y reconstrucción de identidad magistral. Aquí te detallo qué cambió y qué intereses se protegieron en esa nueva etapa. 1. El nuevo beneficio, el nacionalismo sagrado. A principios del siglo XX, Francia estaba profundamente dividida entre el laicismo republicano y el catolicismo tradicional. El objetivo, convertir a Juana en un símbolo que unificara a ambos bandos. El resultado, al elevarla a los altares, la Iglesia se apropiaba del patriotismo francés. Ya no era solo una heroína militar del Estado, era una santa de la Iglesia. Esto permitía a la institución recuperar relevancia política en una Francia que intentaba separarse de la religión. 2. El miedo profundo, la pérdida de infalibilidad moral. El gran temor de la Iglesia al revisar el caso de Juana era admitir que el tribunal original, liderado por el obispo Pierre Cauchon, representaba fielmente a la institución en ese momento. La solución al miedo. Crearon la narrativa de que el juicio de 1431 no fue un error del sistema católico, sino la corrupción de individuos específicos presionados por los ingleses, el secreto guardado. Se evitó admitir que, en la práctica, la estructura eclesiástica es susceptible a las agendas políticas de turno. Al canonizarla, la Iglesia corrige el error de hombres del pasado para reafirmar la sabiduría eterna de la institución en el presente. 3. Lo que todas las partes evitaron admitir, en la era moderna, para que la canonización funcionara y la imagen de todos quedara limpia, hubo un pacto de silencio implícito sobre ciertos puntos. La Iglesia evitó admitir que Juana seguía siendo, en esencia, una protestante antes del protestantismo. Su mensaje de Dios primero
La Iglesia después sigue siendo peligroso para una jerarquía rígida, pero se suavizó presentándola como un modelo de obediencia mística. El Estado francés admitió a una santa en su panteón laico para ganar la guerra. La Primera Guerra Mundial estaba fresca, ignorando que Juana luchaba por una monarquía divina, algo opuesto a los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad. La narrativa histórica. Se prefirió la imagen de la doncella de Orleans, mística y pura, desplazando la realidad de que Juana era una líder militar agresiva, con un lenguaje rudo y una visión política pragmática que a menudo chocaba con los teólogos. En resumen, si en 1431 la destruyeron para proteger la estructura, en 1920 la elevaron para proteger la influencia cultural. Juana pasó de ser una amenaza a la mediación divina a ser la mediadora perfecta entre la fe y la patria. Estamos ahora en el terreno más pantanoso, la deconstrucción clínica y psicológica. Si antes analizamos el poder político y religioso, ahora debemos mirar el beneficio que se protege cuando intentamos explicar a Juana desde la ciencia moderna. Aquí el conflicto ya no es entre reinos, sino entre la fe y la razón. 1. El beneficio real, la racionalización del mito. En la era moderna, el beneficio que se protege es nuestra propia tranquilidad intelectual. Aceptar que una joven de 17 años escuchaba voces reales de entidades divinas rompe el paradigma científico actual. Para la psiquiatría y la neurología, el beneficio es demostrar que el universo es predecible y que no existen las intervenciones externas. Etiquetar a Juana con diagnósticos como epilepsia del lóbulo temporal, esquizofrenia afectiva o anorexia nerviosa, que puede causar alucinaciones, permite que la sociedad moderna mantenga su estructura lógica sin fisuras mágicas. 2. El miedo profundo, la pérdida del héroe con propósito. El miedo que motiva el secreto aquí es el nihilismo. Si las voces de Juana fueron solo un desequilibrio químico o una respuesta al trauma de la guerra en su aldea, Domremy, entonces uno de los cambios geopolíticos más grandes de Europa, la victoria de Francia sobre Inglaterra, fue producto de un accidente biológico. El miedo nos aterra pensar que la historia no tiene un plan o un destino, sino que está impulsada por delirios fortuitos. Si Juana estaba enferma, entonces su heroísmo pierde ese aura de elegida, y la historia se vuelve un caos de coincidencias bioquímicas. 3. Lo que todas las partes evitan admitir, la paradoja de la locura. Para no destruir la imagen de Juana como ícono, hay verdades que tanto la ciencia como los admiradores prefieren no tocar. La ciencia evita admitir que un diagnóstico médico no explica el genio militar. Una persona en un brote psicótico desorganizado difícilmente podría convencer a un ejército, trazar estrategias de asedio y mantener la coherencia bajo un interrogatorio de meses. La ciencia no puede explicar cómo la enfermedad produjo resultados tan asombrosamente funcionales. Los devotos / historiadores evitan admitir que Juana presentaba rasgos que hoy consideraríamos preocupantes: una obsesión extrema con la pureza, conductas de autolesión emocional y una rigidez que rozaba lo fanático. Prefieren la imagen de la iluminada antes que la de una adolescente sufriendo un estrés postraumático severo. La sociedad. Evitamos admitir que, si Juana apareciera hoy con el mismo discurso, no la seguiríamos a una batalla, probablemente la medicaríamos y la internaríamos. Esto destruye nuestra imagen de personas abiertas de mente, que habrían reconocido su grandeza en su momento. Conclusión del ciclo. Juana de Arco es el espejo donde cada época refleja su mayor obsesión. 1. El medievo, obsesionado con la autoridad y la herejía. 2. El siglo XX, obsesionado con la identidad nacional y la fe. 3. El siglo XXI, obsesionado con la salud mental y la lógica. En todos los casos, Juana sigue siendo incómoda, porque no se deja atrapar por ninguna etiqueta.